Bueno, estamos con Nelson Berrío Reyes. Nelson Berrío Reyes, quien ha trabajado desde hace varias décadas promoviendo la paz en Colombia, y entre las experiencias que tiene, sobre la cual queremos conversar, es puntualmente la de conversaciones que se han conocido como de Caracas y Tlaxcala en el año 91. Entonces yo, para que comencemos, tendría una pregunta inicial. ¿Cómo se explica que, habiéndose producido el bombardeo el 9 de diciembre del año 90, cuando se hacían las elecciones para la constituyente, el bombardeo en la Uribe, sin embargo, meses después se hayan reanudado conversaciones en el marco, pues, de este periodo llamado constituyente? ¿Y cuál era el sentido entonces de esas conversaciones? Bueno, yo creo que ese proceso se inició porque a finales del 90, lo que llamaba la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar lanzó una campaña muy fuerte contra Torres, lo que fue creo que históricamente ha sido el año en que ha habido más afectación por parte de la guerrilla sobre la obra de Torres, y mostraron fuerza. Aunque había pasado lo del Uribe, como dice Camilo, pues ellos mostraron fuerza y pensaron que con esa fuerza podían llegar a un posible acuerdo con el gobierno. Yo creo que fue una de las razones, uno, la unidad de la coordinadora, y dos, que ellos por la unidad se sentían con fuerza para negociar en ese momento con el gobierno, y creo yo, por lo visto después, de alguna manera todavía podían pensar en alguna posibilidad de participación en la constituyente, que ya para la fecha estaba funcionando. Entonces, ¿cómo se conformó la agenda de conversación y cuáles son como los hitos principales de esas conversaciones que terminan en Tlaxcala? Bueno, digamos que el proceso, recuerden que empezó aquí con la toma pacífica de la Embajada de Venezuela para la época, por parte de unos integrantes de la FARC, del EPL y del ELN. En eso me dio Álvaro Leiva para la época, y se hizo un primer punto de encuentro en Cravo Norte, y después el proceso formal de conversaciones que se hizo en Caracas, y que terminó en Tlaxcala. Se inició en Caracas como en marzo del 91, y terminó en Tlaxcala como en mayo del 92. Hacer la agenda realmente requirió, si la memoria no me falla, por lo menos unos 2 o 3 meses. Casi todo el tiempo en Caracas fue mucho tiempo para poder hacer la agenda. Que la agenda son 10 puntos, que condensan los principales problemas económicos, políticos, de derechos humanos que existían para la época. Una agenda que cubre, diría yo, lo que se quería negociar en esa época. Entonces eso marca una cosa muy importante, que es una agenda. Después de los acuerdos de Uribe, es la siguiente agenda para mí fuerte, y ya era una agenda unitaria, no era solamente la agenda de la Uribe, que fue específicamente para la FARC. Lo otro que yo creo interesante es que el haberse hecho en Caracas y el haber solicitado en Caracas la participación de un testigo, eso se llamó, no era facilitador ni mediador, sino testigo internacional, que era un venezolano, pues eso también marca como una forma nueva de hacer este tipo de conversaciones en Colombia, ya la presencia de otro país en la mesa de negociación. Eso se siguió en Tlaxcala. En Tlaxcala hubo un testigo del gobierno mexicano. Entonces eso fue también interesante. Ahora, yo no sé, pues para mí fue también muy interesante que algunos sectores de la sociedad civil participáramos directamente en las conversaciones, sobre todo en la primera etapa de Caracas. Recuerdo, participamos pues como delegados de la sociedad civil, dirigentes políticos, representantes, congresistas, iban representantes de la Cámara. Recuerdo que iba Rodado Noriega, no sé si en esa época era ministro. Iban distintas personas, participamos dentro de las conversaciones. Entonces eso fue interesante,
Claro, en Caracas después eso se tuvo que suspender porque algunos de los que participaban empezaban a dar declaraciones interpretando lo que se discutía en la mesa. Y el acuerdo era que eso no se decía en los medios de comunicación. Entonces eso también fue interesante porque por lo menos para algunos de nosotros que no estábamos en los medios, pues nos servía para entender un poco más una posible negociación. Creo que eso también fue interesante. Una pregunta, pero en esa primera etapa, pues coincidió con la evolución de la Asamblea. ¿Por qué no se llegó a algún acuerdo de alguna forma de participación en la Asamblea Constituyente? Bueno, yo recuerdo, Camilo, que en medio de las discusiones, no recuerdo el mes, pero estaba sesionando todavía la Asamblea Nacional Constituyente y salió el tema. En la mesa se alcanzó a hacer la propuesta de que una delegación que estaba en Caracas viniera a hablar a la Asamblea Nacional Constituyente. Y recuerdo que en ese momento el gobierno lo negó. No sé si consultaron con los presidentes de la Asamblea en ese momento, no recuerdo, pero digamos el gobierno lo negó, pero la coordinadora guerrillera Simón Bolívar, los representantes de las guerrillas en Caracas sí hicieron una propuesta y estuvieron interesados. Creo que eso está escrito incluso en algún comunicado. Pero es cierto que en algún momento las FARC o Marulanda dijo, nosotros vamos pero me dan el 50%. ¿O eso es leyenda? No, pero yo escuché eso, pero eso fue antes de la elección, digamos. No fue en medio de la sesión ya que fue cuando se dio lo de Caracas, en la sesión de la Asamblea Nacional Constituyente, lo que ellos solicitaron fue venir a hablar, como hacer sus planteamientos sobre cómo entendían un proceso de solución política y qué negociación es la que querían hacer con el Estado. ¿Qué se logró y por qué fracasaron las conversaciones finalmente en Tlaxcala? Bueno, se logró, yo creo que además de lo de la agenda, hay un documento muy interesante que elaboró el Testigo, que eso también yo creo que ha sido publicado ya, que es como en cada punto que sigue discutiendo acuerdos y desacuerdos. Yo recuerdo que hubo un momento muy interesante que fue cuando el gobierno tenía la lógica de la localización. Acuérdense que el gobierno en esa época estaba muy representado por Jesús Antonio Bejarano, que era como el líder pues, del grupo en que ahí participaba el ministro de gobierno en esa época llamado. Entonces el gobierno presentó una propuesta de localización siempre. Finalmente, después de discusiones que hicieron entre las distintas organizaciones, la FARC, el ELN y el EPL, que participaban como coordinadora, ellos llegaron al acuerdo difícil de que aceptaban sitios, pero no los sitios que quería el gobierno. Ellos alcanzaron a plantear cerca de 70 sitios. Claro, visto en términos de operatividad, militares, políticos, que complique tener 70 sitios de concentración. El gobierno aceptó, de alguna manera, y llevó una propuesta, pero cuando llevó la propuesta, el gobierno propuso, por ejemplo, sitios de concentración, como decir, en corregimientos lejos de zonas urbanas, digamos, o pueblos pequeños. Entonces, pues eso también la guerrilla fue inaceptable y finalmente eso no. Pero creo que ese momento, digamos, si se hubiera logrado un acuerdo para ubicación, así fueran 30 sitios, pues yo digo, no sé si en este momento estuviéramos en otro escenario, pero a lo mejor el conflicto hubiera tomado otra ruta, otra dinámica. Ahora, ¿por qué no termina bien? Digamos, porque yo creo que las partes no están preparadas para negociar. Digamos, ya viéndolo ahora, después de 20 años, pues las partes no están preparadas para negociar. Digamos, la guerrilla iba a la negociación como juego político, ¿no? Para mejorar su legitimidad, sus propuestas. Y el gobierno iba en el mismo juego, a mejorar su legitimidad, sus propuestas y digamos, era como una lucha política de ver quién sacaba más ganancia, digamos así, de una negociación política. Pero creo que no había, digamos, ni la guerrilla estaba madura para negociar, ni el Estado, el establecimiento, los poderes económicos, políticos reales, estaban preparados para, digamos, aceptar una negociación donde la guerrilla fuera un actor importante.
Entonces yo creo que básicamente la negociación fracasa por eso, pero el hecho detonante, recuerden ustedes que fue el secuestro, retención, privación de la libertad, como lo quieran llamar, de Argelino Durán Quintero en norte de Santander. Después pues apareció, fue muerto, bueno. Entonces ese fue el hecho que detonó, pero digamos, pudiera haber sido otro hecho, como me suspendió en Caracas cuando también hubo el secuestro, retención de el caucano muy conocido, un intento de Irragori, un atentado de Irragori, también ahí se suspendió en Caracas, yo me acuerdo que se suspendió. Entonces en Tlaxcala finalmente se termina de esa manera. Ahora en Caracas recuerdo también que no se terminó la negociación, el diálogo, se suspendió se suspendió más o menos en mayo, no recuerdo bien la fecha, porque la última sesión fue en mayo, digamos, fue una sesión formal de las partes, de la guerrilla y el gobierno, con algunos, bueno, los que estábamos en la sociedad civil, creo que fue Monseñor Nel que ofició de mediador para ver si se recomponía, y ahí se acordó que el diálogo se suspendía hasta el 30 de octubre de ese año. La verdad es que eso nunca pasó, y se suspendió fue hasta prácticamente hasta el origen, En la agenda económica, social, política, ¿qué se avanzó? La agenda política y social en Tlaxcala, bueno, en Caracas se acordó la agenda, pero en Tlaxcala hubo un proceso interesante, porque en Tlaxcala ya las partes aceptaron que cada parte sustentaba temas, entonces se empezó por el tema económico. Entonces el gobierno me acuerdo que el delegado del gobierno fue, que fue ministro de Trabajo, que después se accidentó en una avioneta. Me olvidé el nombre, digamos, él fue el delegado del gobierno a sustentar la política económica del gobierno. Y fueron invitados por el gobierno y por la guerrilla otros economistas. ¿Que fue Juan Luis Londoño? Juan Luis Londoño. Sí. Él fue el que estuvo sustentando la política económica. Y por la gobierno y la guerrilla pues invitaron también otras personas de la Universidad Nacional, economistas que iban a sustentar como otra visión. Entonces, digamos, ese ejercicio empezó a ser interesante porque eran propuestas políticas de contenido sobre cómo llegar a un acuerdo posible entre guerrilla y gobierno, pero ahí se suspendió el proceso. Digamos, solamente se alcanzó a la parte económica, digamos, a tocar, porque ni siquiera se terminó de conversar. Bueno, hoy, mirando 20 años atrás, nos le quedan algunas preguntas. ¿Podría volver a plantearse un escenario de conversaciones en el exterior? ¿Eso es imposible? Pues yo creo que por las condiciones del conflicto hoy, incluso más que hace 20 años que no había la experiencia de zonas de despeje interno y todo eso, creo que la posibilidad de conversar es en el exterior. Yo creo que aquí en Colombia es por lo menos hacer una conversación formal de un mes, 2 meses, es más difícil. Se pueden hablar un día, 2 días, pues, secretamente, pero ya para una posible negociación yo creo que inicialmente toca hacerlo en el exterior. Yo creo que las condiciones actuales de Colombia no dan para hacer una zona de despeje. Ahora, esas conversaciones no se hicieron en medio de tregua formal. En Caracas se discutió el primer punto fue ese, pero el que más tiempo gastó, si había tregua o no había tregua. Finalmente se acordó que se negociaba sin tregua, digamos, y en Tlaxcala fue más o menos lo mismo. Digamos, en las dos partes, el acuerdo fue que se iba a negociar en medio del conflicto, digamos, no hubo cese al fuego. Pero entonces, ¿por qué se criticaban, digamos, se cobraban las hostilidades? Si había hostilidades, violaciones al DIH, eso se pactó que no se realizarían violaciones al derecho internacional humanitario. No, específicamente no. Lo que pasa es que pues, sobre todo por el lado del gobierno, para ellos pues una forma estrictamente de combate militar no es el secuestro, por ejemplo. Entonces por eso fíjense que los 2 hechos que suspendieron en Caracas y finalmente en Tlaxcala no son hechos de combate propiamente en términos estrictos, digamos así, no combate militar, son secuestros. Entonces para el gobierno eso era incumplimiento o una mala, diría yo, una acción no debida en medio de un proceso de conversaciones que estaban adelantando. Bueno, eso quiere decir que uno de los temas que habría que tener
muy claro es cómo tratar el derecho internacional humanitario y los crímenes atroces en medio de una conversación. Pues yo creo que en algún momento se pensó iniciar por el tema de, incluso creo que la guerrilla lo propuso, no sé, en Caracas o en Tlaxcala, empezar a hablar sobre el tema del derecho internacional, la aplicación de normas del derecho humanitario. En esa época recuerdo que lo manejaban mucho como acuerdos humanitarios. No hubo un pronunciamiento de la coordinadora, ¿no? Sí, pero el gobierno dijo que no, que hay que empezar por otro tema. Entonces, ahora pues yo creo que podría empezar, digamos, como no se va a acabar el conflicto de un solo golpe, digamos, pues empezar por lo menos ir regularizando el conflicto, que es otro término que se ha utilizado, y de respetar el derecho internacional humanitario para ver si es posible llegar a un acuerdo de paz, pues que nos saque el conflicto en que estamos. Entonces, 20 años después, ¿cómo es viable retomar entonces el hilo de negociaciones como Caracas, Tlaxcala, el Caguán, La Habana? Pues yo creo que las experiencias son valiosas. Yo, por ejemplo, desde la Uribe, por ejemplo, Uribe, Caracas, Tlaxcala, Maguncia, San Vicente, La Habana, todo esto de escenario yo creo que son valiosos como experiencia, pero creo que el escenario, la metodología, la forma, los contenidos van a ser distintos o deben ser distintos, porque el país ha cambiado, el mundo ha cambiado, la percepción de la gente cambia, la situación de las partes ha cambiado, la correlación de fuerzas seguramente no es la misma, pero es posible buscar un acuerdo, creo yo, pues en esas condiciones. Una pregunta, con toda la experiencia, historia y participación en estos procesos, ¿usted cree que en esta década vamos a ver la paz en Colombia, la paz estable, donde se supere el conflicto armado, tengamos una situación nueva, radicalmente nueva, o vamos a seguir en un proceso de conflictos y violencia por 2 décadas más? ¿Ve señales de que vamos hacia algo que cambie sustancialmente? Yo creo que hay una señal de que vamos a cambiar, es que la sociedad cada vez participa más por sus derechos, se moviliza más masivamente, diría yo. Eso, por ejemplo, eso de alguna manera va acercándonos a la solución de un conflicto. Ahora, creo que por el lado del armado, digamos, el conflicto de personas que por política están en armas todavía, pues yo creo que es posible buscar un acuerdo en las condiciones actuales que tenemos, sin que haya estrictamente derrotados y haya estrictamente vencedores, sino buscar un acuerdo que en esos términos beneficie a esa sociedad que se está movilizando. Entonces yo veo señales en eso positivas. Ahora, las señales regionales, usted sabe, Camilo, que también son positivas, aunque pareciera que lo regional internacional nos llega muy tarde siempre, o lo regional internacional del mundo, pero eso también son señales positivas. Yo creo que es positivo, aunque no lo veo a corto plazo. Yo creo que es un proceso que nos demora por lo menos 10 o 20 años, si lo iniciamos en ese sentido. Si no, aquí seguiremos en esta situación de incertidumbre y con aparecimiento de nuevos actores armados, bandas, mafias. Entonces eso enrarece mucho, sobre todo lo armado, digamos, lo armado político, diría yo, o lo armado políticamente sustentado, digámoslo así. Esto es tema de la pandemia. Pero yo creo que sí es posible. Muchas gracias, Nelson. En el año 90 se hicieron negociaciones de paz en Colombia. En el año 91 se realizó la Asamblea Constituyente y ahí participaron varias organizaciones que entraron en acuerdo con el gobierno, pero no entraron ni las FARC ni el ELN sustancialmente. Las conversaciones en Tlaxcala culminaron en mayo de 1992 y solo se pudo retomar un nuevo ciclo de conversaciones en el año 2000, que fracasaron en el Caguán. Es decir, que nos llevó cerca de 8 años recomponer un escenario para las conversaciones. La esperanza ahora es que con todas estas experiencias y las que nos cuenta Nelson, no tengamos que esperar otros 10 años para que en Colombia realmente se llegue a un escenario donde la paz sea posible.